igual a veces ponen, la bio tampoco tenemos, como si lo tienen en la UAM, institucional, aquí ya tenemos más lado institucional, eso nos quitó muchas broncas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la bio no, y cuesta caro, pues. ¿Qué otra cosa? ANSYS, el estudiantil, está permitido, ¿no? Pero el profesional, teníamos unas licencias en 2011, 5 licencias, y por ahí compramos 2 que nunca se instalaron o se echaron a perder en la instalación, hace como 3 años antes de la pandemia. Entonces eso me dio, pero si de pronto, si simultáneamente se conectaran más de 2, entran las alertas, ¿no? Y nos llegan a, compra su licencia, Sí, las licencias de ANSYS educativa, académica, cuestan como 50,000 pesos. Y la comercial, a cerca de 1,000,000 de pesos. Eso cuesta. Entonces, cuando pongan sus gráficas y si no ponen ahí los logos, y ponen en una versión de copyright o en su misma tesis que luego las publican en la nube, pues pueden ir sobre ustedes. Como ven. Así está el rollo. Bueno. ¿Qué les pareció el viernes? Interesante. Estaban en la Matrix al menos. Miguel nomás. Estuvo bien. No preguntaba. No, es que lo estaban acribillando todo. ¿Escribiendo? Tranquilo. Retroalimentación, díganle a los profesores. No estaban todos. ¿Qué les parece? Muy avanzado. Y jodido. ¿Los temas o los avances de los chavos? Todo. ¿Tú quieres decir algo? ¿Qué quieres? No, pues. O sea, algunos temas se veían bien, otros se veían como de. Es que no trabajamos. Hay un desconecto. Es que apenas acabamos de volver todos, ¿no? Bueno, en abril. En marzo. 22 de marzo. Se supone. Pero todavía no acabamos de volver. Todos. Así como que abajo del medio tiempo. Y ahí están las consecuencias. Resultados experimentales, pues casi nada, ¿no? Teoría. Así como que muchas deficiencias. Estructura más o menos parece, ¿no? O sea, si fuera alguien viene de la calle y piensa uno, sí, pero si uno ve, dice, hay muchas fallas. De todo. Y es para que se defiendan, porque ese ejercicio es muy bueno, el avance, porque se dan cuenta que avanzaron, dónde van, O que no han visto. o que no han visto, y que te pregunten, pues, y que te defiendas. No que te defienda el profesor, creo que lo que habló fue él. Pero pues más que nada es retroalimentación, no tanto como verlo de un, ¿cómo dice? Sí, pero ayuda, de hecho debería haber sido desde hace rato, ¿no? Más bien una buena retroalimentación para los chavos. Pero lo presencial no se quita, o sea, lo presencial es bonito, pues, porque, o sea, el pánico escénico ese va a estar en todas partes, ¿no? Entonces uno tiene que acostumbrarse a dominar. Pues hasta eso los que yo vi que mejor exponían eran los chavos de Carlos. Tal vez no dominaban el tema, pero de perdido lo hablaban con un poquito más de seguridad que otros. Bueno. Luis sí es bueno, pues. Sí. Más o menos, aunque es un tema raro, es un tema raro. O el del robotito. ¿El de las patas? ¿El que camina? Bueno, en general, todos los que vi que eran amigos de Carlos. Talía andaba que de nervios, ¿no?
Sí. Pero cuando, bueno, cuando, no sé, cuando la vi exponer, yo la vi muy segura de lo que estaba hablando. Ujú. Porque, por ejemplo, otro chavo que cuando hablabas usaba mucho las muletillas y como que redundaba mucho en no quería salirse A mí del me mundo. gustaba que pusieran la cámara de aquí, que se pararan aquí explicando. O sea, es mejor. Ah, eso sí, sí vi, bueno, Sí, sentí pero que como no era... les funcionaba ahí, pero bueno, ese es el rollo. Entonces, al menos fue un aprendizaje. Sí, pero bueno, el ejercicio es así. Sí, les falta un mes, pero pues eso ya lo sabían desde antes. Ya, sí urgía volver. Porque no es lo mismo que un asesor te dé ¿qué? 1 hora a la semana, a que lo veas diario cada 15 minutos, o como, ya avanzaste aquí y acá, y que vayan y te busquen al laboratorio. O sea, muchas veces a la semana es mejor que una vez a la semana. Sí. O sea, me conecto una vez y ya. O los informes, es latoso, ¿no? Estar mandando preguntas o respuestas por Teams. En fin, sí, son varias cosas. Y pues sí, la deficiencia es la parte experimental, más que nada, a pesar de cosas que ya se han manejado antes. Sí, sí se ven esos detalles. Y muchos tecnicismos también, muchas fallas. Muchas fallas. El último de maestría que presentó, Rodrigo Vargas, pues le dieron con tubo, ¿no? Y ese es el mejorcito. Sí, era el que tenía como que más dominio del tema y Pero pues dijo muchas falsedades. oye, Que se pusieron transferencias impropias, ¿no? Que realmente son propias, nada más. Nosotros nos cuestionamos si eso se les enseñó o no lo vieron o qué. Una transferencia impropia es que está dominada por derivadores. O sea, y hay filtros así, pero bueno, pero tiene sus defectos, ¿no? O sea, no tiene ceros al infinito, pues el grado relativo ahora sí que es negativo, ¿no? Tiene más ceros finitos que polos. Y entonces está dominado más por derivadas. Y hubo otra gente los de doctorado que están con sus pretextos que sí, que no, que están enfermos, que no pueden venir ni por Teams, ni nada, que se les olvidó sus archivos aquí y uno los carga. O sea, los archivos los carga uno en todos lados. Pero bueno, por eso que bueno que continúen después. Y ustedes deben preguntar, porque también preguntar les ayuda a ellos. Sí, pero ese es parte del ejercicio. Por eso cuando también presentan un trabajo y les preguntan, y peor si le ponen un idioma de por medio, ¿no? Ese es parte del entrenamiento, de la formación. Sí, entonces sí, qué bueno. Sí, se tardaron los avances, pero bueno, se hizo. Y sí, se les acaba la beca y a ver si tienen avanzado su tesis, pueden pedir un mes más de beca aquí a Sinestad, del fondo Elisa Acuña. Se las deberían de dar. Pero pues sí, andan en eso. Pero bueno, vamos a continuarle con este rollo. Bueno, entonces vimos sistemas de 1 grado de libertad, vimos sistemas de 2 grados de libertad con vibraciones libres, el eje en problema, los modos normales de vibración o los modos de vibración, que son los vectores propios, las formas modales. Luego vimos el caso forzado, que es usando la matriz de impedancia. De ahí en más, nada más pónganle en lugar de 2, pónganle n, y ya se generaliza, pues. Entonces, para el caso de n grados de libertad, pues la mayoría de los sistemas en la realidad tienen más de 1 o 2 grados de libertad, evidentemente, pues. Incluso en muchos casos, pues, a sistemas continuos o sistemas con un número infinito de grados de libertad. Para análisis de vibraciones, pues es más difícil abordar varias ecuaciones diferenciales simultáneamente, pues porque aun cuando sean ecuaciones diferenciales ordinarias,
por el acoplamiento es un poco más difícil, ¿no? Y si pensamos en que n en sistemas de la vida real, para tener una buena aproximación se requieren un buen número de grados de libertad, incluso para una viga simple, pues discretizarlo como un grado de libertad, pues ni siquiera puede uno, ¿no? ¿Qué cargo esta cosa? Ni siquiera, por ejemplo, esta viga discretizada para flexión, requiero 2 grados de libertad porque requiero los desplazamientos laterales más el ángulo, pues. O sea, la curva elástica está dominada por la deflexión lateral y por el ángulo. O sea, la delta de x longitudinal y teta, pues. O sea, la curva. Pero ya es un número infinito de grados de libertad. Lo puedes pensar como un grado de libertad, pero ya requería al menos 2 grados de libertad. Y acoplados. Depende de la carga, ¿no? Depende. ¿Cómo? También depende del tipo de carga, ¿no? Sí. No es lo mismo una carga al extremo que una carga. No, si tiene una carga en el centro y tú quieres caracterizar todo, pues ¿qué te dice? Pues mínimamente 2, pero 2 es poco, pues. Dice 1, 3, entonces 2 o sea, si son 2 por 3 nodos, ya diría 1, 2, 4, 6 grados de libertad. Tan solo si fueran discretización de 2, y si son de 3, pues ahí suman. Y luego lo queremos quitar por 100, por 2, son 200 grados de libertad. Menos condiciones de frontera, le quitan 2 restricciones, entonces pues son 200 grados de libertad menos 198 grados de libertad. 198 ecuaciones diferenciales de segundo orden. Y es una cosa muy simple, pues. Sí, no se digan rotores, no se digan placas, platos, etcétera, etcétera. Entonces, hablar de 1 o 2 grados de libertad, pues es la trivialidad, pues. No obstante, la teoría se sigue aplicando, pues, solamente con complejidad computacional, pues. Entonces, a pesar de que siguen siendo ecuaciones diferenciales ordinarias, están acopladas y son de muchos grados de libertad. En general, para estos casos, resulta conveniente derivar las ecuaciones de movimiento por Euler-Lagrange, puesto que ya se puede ser sistemático e incluso empatar con lo que posteriormente uno utiliza con los métodos de elemento finito, pues. Si quisiéramos nada más solo para redondear de lo que veníamos haciendo un sistema de 1 grado de libertad, una masa con un resorte con un amortiguador. Luego lo hicimos con 2, con resorte y amortiguador que acoplan. Ya hay 2 grados de libertad, x1, x2, f1 y f2, y hay elementos, hay más de 2, teníamos k1, k2, k3, c1, c2, c3. Si esto lo generalizamos, si le ponemos puntos suspensivos y nos vamos hacia el acoplamiento igual, con la restricción de que se mueven sobre una línea horizontal, sin el efecto de la gravedad o el efecto de la gravedad considerado en el punto de equilibrio, tendríamos una masa I a la izquierda con un resorte KI, un amortiguador CI que están acoplando a la masa MI-1. La coordenada generalizada es XI de T y la fuerza generalizada es FI de T. A la derecha, conectada con la masa MI+1, tendríamos los resortes KI+1, CI+1, y así sucesivamente hasta que terminamos en la masa N, que está acoplada a la derecha ya no hay masa, entonces tenemos la estructura con un resorte Kn+1 y un amortiguador Cn+1, y así sucesivamente. Así es que aquí tendríamos un sistema de n masas con n+1 amortiguadores, con n+1 resortes acoplados. Entonces tienen un patrón porque tiene un vecino de acá, y después de M1 y antes de Mn, las masas tienen vecinos a la izquierda y vecinos a la derecha, es decir, que tienes acoplamientos por ambas partes. Así es que, pero si nos vamos al caso general de una masa intermedia, de la masa I, los desplazamientos o coordenadas generalizadas son XI, y podemos modelar y después simplificar para los casos en sus extremos, ¿no? Entonces, de la masa MI tiene a la izquierda una fuerza que se opone al movimiento. Bueno, es el desplazamiento XI, y velocidad generalizada XI punto, aceleración XI 2 puntos, ¿no? Respecto de una posición de equilibrio que sería la rayita vertical.
Excitación FI de T. Fuerzas pasivas tendríamos KI por XI menos XI menos 1, o sea, el desplazamiento de la masa que está a la izquierda. Fuerza de amortiguamiento CI por XI punto menos XI menos 1 punto. ¿Sí? Y a la derecha tenemos KI más 1 por XI más 1 menos XI. C, la fuerza de frenado CI más 1 por XI más 1 punto menos XI punto. Aplicamos la segunda ley de Newton en este caso y tendríamos esta ecuación genérica, pues, para masas que van desde 2 hasta n menos 1. Los extremos no tienen vecinos a la izquierda, la M1 ni la MN tiene vecinos a la derecha, por eso los descartamos del caso general. Pues tendríamos MI XI 2 puntos igual a FI menos KI por XI menos XI menos 1 más KI más 1 por XI más 1 menos XI menos las fuerzas de frenado CI por XI punto menos XI menos 1 punto más CI más 1 por XI más 1 punto menos XI punto. Todo eso lo acomodamos y nos queda lo siguiente, pues. Entonces nos queda esta ecuación para las masas desde, o los grados de libertad desde el I de 2 hasta n menos 1. Observamos un patrón similar al que veníamos diciendo previamente, donde tenemos amortiguadores en paralelo, resortes en paralelo, con sus masas vecinas, ¿sí? Y bueno, a la derecha está la fuerza de excitación. De esta misma ecuación podemos obtener las de N1 y las de N2, considerando, bueno, para I igual a 1 estamos en M1. Aquí, por ejemplo, el vecinos tendría el XI-1 sería el X0, el X0 sería el XI-1, pero el X0 correspondería a la estructura, pues. Entonces, el X0 sería idénticamente 0, así es que si hacemos para I igual a 1, tendríamos que hacer todo lo que tiene aquí XI-1 lo cancelamos, y tanto en desplazamiento como en velocidad, pues se van. Para el caso de I igual a n, o sea, para la última de la masa no tiene vecino a la derecha, entonces aquí el xn más 1 que correspondería, pues es idénticamente 0, igual el xn más 1 punto será igual a 0, que sería el xi, aquí si i igual a n, entonces el xn más 1, pues se cancela, el xi más 1 punto para i igual a n se haría idénticamente 0, que correspondería a la estructura, y aplicarían las ecuaciones. Y esto nos lleva a lo siguiente, pues. Entonces esas dos ecuaciones serían para M1 y para MN serían las dos ecuaciones de movimiento. Junto con las masas intermedias ya lo podemos representar de forma compacta, en forma vectorial matricial de esta manera. Una matriz de masa por un vector de aceleraciones, una matriz de amortiguamiento viscoso por el vector de velocidades, una matriz de rigidez, vector de desplazamiento igual al vector de fuerzas externas, ¿no? Ahora X está en Rn y F está en Rn. Entonces es un sistema lineal de n grados de libertad con n excitaciones, con n fuerzas externas. Y la forma de las matrices ya también comentamos, aquí nada más hay que considerar que son matrices reales, todas cuadradas de n por n. La matriz de masa pues es una matriz real, para el caso que estamos aquí modelando es una matriz real, es simétrica porque solo tenemos, no hay acoplamientos inerciales, entonces las masas modales están sobre la diagonal principal. Fuera de la diagonal principal tenemos ceros, que significa que no hay acoplamientos inerciales entre ellas, ¿no? Si las hubiera, una más encima de la otra, pues ahí aparecerían otros términos. Entonces es real, es simétrica y además es definida positiva, pues. ¿Qué es lo que tienen que cumplir las propiedades de la matriz de masa, ¿no? Sí, en ocasiones, en casos que uno está modelando, en ocasiones puede que nos dé una matriz, en n grandota, puede que nos dé una matriz singular o muy cercana a ser singular, significa que escogimos mal una de las coordenadas, ¿no? Entonces habría que redefinirlas, pues.
Y para el caso de elemento finito, si discretizamos, quiere decir que pues hay que discretizar de otra proporción para evitar singularidad de esta matriz de masa. O sea, la singularidad no viene de la física, sino de la parte numérica. Sí. Entonces, la matriz de amortiguamiento, que es una matriz de n por n, es real y es simétrica, hasta ahí es lo que le podemos pedir. Entonces, en la diagonal principal tenemos amortiguamientos equivalentes, que serían aquí C1 más C2, quiere decir que C1 y C2 están en paralelos con respecto de M1. Igual acá C2 más C3 están en paralelo C2 y C3 respecto de M2, y así sucesivamente en la diagonal principal. Fuera de la diagonal principal tenemos aquí menos C2, menos C2, menos C3, menos C3, que son los amortiguadores con los que se acoplan las masas vecinas. Entonces aparecen negativas, y así sucesivamente, pues. Entonces tiene una estructura dominantemente diagonal en este caso, ¿no? Esta matriz de amortiguamiento. El mismo patrón que tiene la matriz de rigidez. La matriz de rigidez es real, es simétrica. Si quisiéramos pedir estabilidad, pediríamos que sea definida positiva para estabilidad marginal, al menos en el sentido de Lyapunov. Y tenemos aquí la matriz de rigidez, que es real, es simétrica. Igual lo que dijimos para la matriz de amortiguamiento, aquí sobre la diagonal principal aparecen sumas de resortes, quiere decir que ahí las rigideces modales son de los resortes en paralelo, ¿no? Es como si congelamos las masas o fijamos las masas a sus costados y la masa está entre dos resortes. Eso significaría K1 más K2, K2 más K3, etc. Los que están fuera de la diagonal principal son los acoplamientos elásticos. Los ceros son porque no hay acoplamientos ceros porque no hay acoplamiento entre el grado de libertad 1 con respecto del grado de libertad 3, ¿no? Con la masa 1 y la masa 3 no hay acoplamiento porque van en secuencia, no van en trenecito. Si lo hubiera, pues aquí aparecerían otros términos, ¿no? Sí, entonces, casos más generales, las matrices de masa, rigidez y amortiguamiento, pues adquieren una forma, pues, con términos en donde les dé la gana, excepto que pues esta tiene que ser real, simétrica y definida positiva. Hasta ahí. Entonces, por eso simplificamos aquí y ponemos elementos simétricos. La matriz de amortiguamiento real, simétrica, en general, hasta ahí es lo que le podemos pedir. La matriz de rigidez real y simétrica, hasta ahí es lo que le podemos pedir para que sea bien modelada. Y decimos, bueno, pues a todo dar, pero bueno, recuerden que estas son matrices en general para casos ya de cierto interés práctico. N es grande, pues, N es grande, N es 100, es 400, es 1000, es 100,000, y verificar que sea pues, real está fácil, ¿no? Simétrica, más o menos, ¿no? Y definida positiva, ¿cuánto nos llevaría de tiempo hacerlo? ¿Y lo podrá hacer en MATLAB? En MATLAB lo puede intentar, pero quién sabe si pueda, ¿no? En función de los parámetros. A veces los escalamientos, ¿no? Que a veces podemos tener masas grandotas y masas chiquitas, ¿no? Con valores grandotes y luego otros ceros, ¿no? Sí, o sea, va a depender, ¿no? Pero ya explota uno, o sea, digamos, ya somete uno a MATLAB ya a sus algoritmos, ¿no? Entonces, para uno se dice fácil, pero para una computadora hacerlo paso a paso ya batalla, pues. Ya batalla, e incluso pueden darnos conclusiones erróneas, que es lo que uno tiene que cuidar. O sea, ya lo numérico puede darnos conclusiones erróneas. Entonces hay matrices en donde esta nos puede decir que es singular. ¿Por qué singular? Porque trunca los datos y dice, como es muy cercano a cero, MATLAB dice, su matriz es singular. Y dice uno, ¿cómo? Pero si no es, entonces ya requiere uno usar otros procedimientos, otros métodos numéricos, ¿no? Entonces sí, ya son otras cuestiones, ¿no? El probar que es real y simétrica, pues es fácil, pues, pero que sea definida positiva, M o K para estabilidad. ¿Cuántas operaciones necesitamos para verificar que sea una matriz de definida positiva? ¿Qué criterios hay? Que los determinantes de sus menores son también. Que los menores principales
principales sean positivos, pues. Y los menores principales, bueno, dice, pues un numerito sí, y luego el otro es el de 2, y terminamos hasta el completo, ¿no? Hasta el n por n. Y los determinantes de qué orden de operaciones son, cuántos productos son, o sea, los productos de cuántos nos quedan. En una matriz de 2 por 2, los productos son sumas de dobles términos, ¿no? O sea, de segundo grado, ¿no? O sea, son K por K. Quiere decir que son n sumas o muchas sumas de productos de coeficientes de 2. De 3 por 3, ahora de 3 y así. O sea que son de n cuadrada, pues. ¿Sí? O sea, son sumas, muchas sumatorias de términos de orden n cuadrada, pues. Y pues ya son bastante a mano, pues está complicado, ¿no? Entonces ahí ya surge toda la cuestión numérica, pues, pero bueno. Ahora bien, los coeficientes de masa, rigidez y amortiguamiento, los MIJ, CIJ, KIJ, para índices IJ que van desde 1 hasta N, quedaron bien poquitos, estaban, creo que 8 o 9 presentando en presencial admisión y en el auditorio. Están en el auditorio y hay 2 virtuales, o sea que se quiere decir que hay 11 candidatos. ¿Ahorita? 4 no presentaron. Sí, ahorita son. Ahorita fue el de matemáticas de 9 a 11 y a las 12 el de habilidades. Sí, extranjeros, un cubano y un colombiano que están en Argentina. ¿Sí? A ver si puede. Y apenas le están respondiendo a los otros cubanos de otras áreas, de otras secciones. A ver cuántos llegan. Pero bueno, hay poquitas personas. Bueno, entonces los coeficientes MIJ, CIJ, KIJ, los IJ van de 1 a N. Describen primero, para el caso I igual a J, o sea, vamos. ¿Perdón? ¿Cómo? A nosotros no nos hicieron de Sí. Sí, ustedes presentaron de habilidad, de matemáticas, de control, ¿no? Sí, ¿verdad? Ustedes presentaban control y de habilidades 3. Ay, no, sí. ¿No te acuerdas? Como dijo, no sé. Sí, esos ejercicios de que a Panchita, el primo, del hermano. De lógica. ¿Eh? De lógica, ¿no? Sí, tiene 2, una parte lógica. Habilidad se dice cuantitativa y habilidad cualitativa, ¿no? Los de ecuacioncitas simples, columna A, columna B, y los de comprensión para escoger. Esas son 2 partes. Sí, tipo GRE decimos aquí, pues, aunque en español, pues, y batallan, pues, ¿por qué no lo pasan? Ya no se acostumbraron. Antes, pues, en cada examen, en cada admisión uno presentaba eso, ¿no? En la UNAM, en el Poli, en los TECs. Presenta uno de esos, le llaman psicométricos, ¿no? ¿Sí o no? ¿Cuántos psicométricos han presentado ustedes? Obvio, Trabajo, son. ¿no? Ahorita, hasta en los trabajos, incluso si van a dar clases en el TEC de Monterrey, en la UNITEC, en una universidad, y que no sean recomendados, le van a poner un examen psicométrico. Entonces ponen la camiseta y le engaña a uno que no está medio loco, ¿no? Es demostrar que no está uno mal de la cabeza, ¿no? O que es uno hábil o inteligente, entre comillas, y que tiene un IQ superior al de Einstein, ¿no? Dicen, la niña fulana tiene mayor IQ que Einstein. Dicen, no, chido. No, pues es nada más para escoger, ¿no? Pero batallan, no sé por qué batallan últimamente, ¿no? Es que no saben ya presentar. ¿Cómo se presenta un examen? ¿Cómo se prepara para un examen? Igual para una competencia, un medio maratón, una carrera de 10K. Descansas un día antes. ¿Qué más? Tampoco te lo estudias todo de Entrenas. ¿Qué? ¿Qué más? Te vas probando con tus Sí, deficiencias.
No, pues, lampareado y te das tu tus temario reflejos están más perdidos que nada, ¿no? y No, checas hay que tus prepararse. deficiencias. Y vas checando tus deficiencias, pues es más fácil saber qué estudiar. Bueno, que dedicar más tiempo. Y ya, descansas un día antes. Pero eso es algo que uno observa que no están ya preparados para los exámenes, porque ahorita hay mucha tendencia de que en las carreras se están calificando con proyectos de grupo y tareas y todo entregado y todo virtual y tesis o tesinas en tutti frutti o carreras en donde ni siquiera hacen tesis. Como ven. Y llegan con 10 y 9 y toda la cosa. Y llegan con 9 y 10 y les ponen un examen muy simple y sacan 0. Sí, a veces hasta profesores de escuelas, ¿no? De mismo polo, les ponen un examen de mecánica y se resulta que dan resistencia de material y sacan 0 en un examen de estática. Y no, dice uno, ¿qué pasa? Es confianza, pues, pero hay que saber presentar. Eso es lo que uno observa. Pero uno nunca se va a escapar de eso. Para un trabajo, si luego quieren hacer un doctorado, van a decir, no, te presenta el TOEFL o el GRE, la versión así, uy, y por el número de habilidad va calificando para entrar a las escuelas de por aquí, o las de por acá, o las de muy abajo, de plano no llega uno a nivel y no lo van a recibir en ninguna parte. Pero sí cuenta, ¿no? Pero bueno. Así es que eso es lo que van a estar presentando los chavos. Bueno, entonces, cuando I es igual a J, o sea, I y J pueden ir desde el grado de libertad 1 hasta el grado de libertad N. Si I es igual a J, estamos en las matrices. En las matrices estamos sobre las diagonales principales. O sea, se refieren a estos, son los M y J, son los N isnos, si I es igual a J. O estos coeficientes de amortiguamiento o estos coeficientes de rigidez. Esos coeficientes, tenemos las masas, los amortiguamientos y rigideces equivalentes. También se les dice son las masas modales, rigidez modal, amortiguamiento modal. Porque es lo que siente cada grado de libertad por el efecto de sí mismo, de sus componentes, más los de los vecinos, ¿no? O sea, es lo que siente alguien, ¿no? En cambio, cuando I es diferente de J, estamos fuera de la diagonal principal y tenemos los acoplamientos inerciales en los N y J, viscosos, los IJ, y acoplamientos elásticos o vía resortes en los gas IJ. Sería cómo me afecta el movimiento de un tercero, ¿no? ¿Cuál es el movimiento del grado de libertad J? ¿Cómo afecta el grado de libertad I? Sí, entonces es lo que haría, ¿no? Que si quisiéramos poner un ejemplo, es como si hicieran una pirámide, pues, de los acróbatas, ¿no? Cuando se pone una persona y se van subiendo, incluso en un crucero, ¿no? Que está una persona, se sube un chavito y luego se sube un niño arriba. ¿Quién siente más? El de abajo tiene que cargar a los de arriba, ¿no? Bueno, esa sería la masa modal, sería las 3. Y el de medio, que siente, pues él carga nada más el sí mismo y el de arriba, ¿no? 2. Y al final solo, ¿no? Esas serían las masas modales, ¿no? Y luego, y si ponen varias masas, pero si se ponen en varias pirámides, cuando hacen así de varios, como los pentatletas o ¿cómo harían? Pues se van ayudando entre varios, ¿no? Porque aquí se pone un hombro, un pie uno con una pierna con el otro, ¿no? Y ahí ya van varios, ¿no? Y se agarran. Y de todas maneras, así como en España, creo, ¿no? Hacen concursos así de varios metros de altura. Y llega un momento en el que, ¿qué falla? La estabilidad, ¿no? O sea, un momento en que empiezan a renovarse y tal. Pero bueno, ahí son los acoplamientos, ¿no? Es lo que hacen los subíndices, pues, en las masas, rigideces y amortiguamientos. Estos acoplamientos dependen de cómo escogimos las coordenadas generalizadas, ¿sí? Puesto que en muchos casos uno desearía que todos los coeficientes C y J para I diferente de J fueran igual a 0, no quisiera que fueran subsistemas de un solo grado de libertad desacoplados completamente, ese sería lo ideal.
Lo cual es posible con una transformación de coordenadas que se llama una transformación modal a coordenadas principales, ¿no? Sí. Quiere decir que existe un conjunto de coordenadas, le vamos a llamar QCIS, en las cuales, o sea, existe una transformación, existe un cambio de base en las cuales un conjunto de coordenadas nos dan masas, rigideces y amortiguamientos en los acoplamientos ceros. O sea, solamente tenemos M's y J's para Cis igual a J's. Solamente tenemos masa, rigidez y amortiguamiento equivalente. En estos casos tendríamos n ecuaciones de movimiento completamente desacopladas entre sí, o sea, estática y dinámicamente. Y por esa razón a estas coordenadas, cuando uno las consigue, en la mayoría de los casos puede uno hacerlo, se les llaman coordenadas principales o coordenadas modales. Pues. O sea, si existe este conjunto de coordenadas, se les llama coordenadas principales o coordenadas modales. Pues. Entonces, además, si quisiéramos observar los efectos en las matrices de masa, rigidez y amortiguamiento, dijimos la simetría que le exigimos significa que el MIJ es el MJI, o que el CIJ es el CJI y que el KIJ es el KJI, para I diferente de J, ¿no? Estos coeficientes de influencia para la parte del acoplamiento tienen ciertas propiedades, pues. ¿Sí? Esta simetría la descubrió este señor, primero se llama el principio de reciprocidad de Maxwell. La descubrió Maxwell modelando sistemas mecánicos, y también simultáneamente otras dos personas, ¿no? O sea, digo, en aquel entonces se dice simultáneamente es porque eran en años parecidos, aunque en áreas diferentes, pues. Sí. Betty y Riley en la parte acústica, pues, en años similares, alrededor del 1832 y 1874. De todas maneras se le dice el principio de reciprocidad de Maxwell, pues. Sí, o tal algunos le dicen de Rayleigh, pues, aunque el de Rayleigh le llama uno el teorema de expansión de Rayleigh, coordenadas modales, es mejor dicho. Bueno, ¿qué nos dice este principio? Pues, entonces, los coeficientes CIJ y KIJ son los coeficientes de influencia de amortiguamiento y de rigidez, y observamos que las fuerzas de frenado, las fuerzas de amortiguamiento, FCs, son sumatorias de CIJ por XJ, ¿no? Desde J igual a 1 hasta N, o las fuerzas elásticas, o las que se oponen, las fuerzas pasivas por los resortes, los Fs casis en el grado de libertad I, son sumatorias desde J igual a 1 hasta N de coeficientes de influencia KIJ por XJ, ¿no? Entonces son fuerzas de amortiguamiento y fuerzas elásticas que oponen los resortes a los movimientos en el grado de libertad I o sobre la masa de MI. Entonces, bueno, tienen esa connotación. En maquinaria rotatoria es más común se le dicen así los coeficientes de influencia o las matrices de influencia. En estructuras no tanto, pues. Entonces, ahora bien, los coeficientes de influencia, en una ecuación de movimiento, partimos de una ecuación de movimiento general así, la que teníamos ahorita. En ciertos casos, alguna gente, en algunos textos, suelen normalizar la matriz de masa, como lo hacíamos en el caso de un grado de libertad, que dividimos todo entre m. Dividir todo entre m significaría multiplicar por la inversa, premultiplicar por la inversa de la matriz de masa, ¿no? Y como m es real, simétrica y definida positiva, es invertible, entonces lo podemos hacer. Si premultiplicamos todo por m inversa, entonces tendríamos la ecuación de movimiento descrita con respecto a la normalización de la matriz de masa. Tendríamos esta ecuación, tendríamos x dos puntos, luego tendríamos m inversa c por x punto, tendríamos m inversa k por x, y en la fuerza tendríamos m inversa f, y ya tendríamos los vectores de aceleración. Algunas veces gusta esto cuando a la gente se queda con la idea de para llevarlo a espacio de estado, ¿no? Porque en espacio de estado pues uno quiere definir variables de estado de fase, ¿no?
definimos los desplazamientos y las velocidades, ¿no? Y entonces despejamos las aceleraciones, el vector de aceleraciones, y ya tendríamos despejado esto, pues. Así es que en el proceso de despejar las aceleraciones, en realidad hacemos esto. Sí, eso sería importante si yo quiero representar nuestro sistema en espacio de estado. ¿Cuántas variables de estado tendría este sistema de n grados de libertad? 12. ¿Mm? 12, ¿no? Ah, 2n. Sí, o sea, 2n. El doble, ¿no? Porque las en variables de estado son ecuaciones de primer orden, ¿no? Entonces, como aquí tenemos n ecuaciones diferenciales ordinarias de segundo orden, bueno, cuando las llevamos a variables de estado, tendríamos una ecuación de estado, pero con 2n variables de estado, es decir, de 2n ecuaciones de primer orden, pues. Entonces, de segundo orden, el espacio de estado sería a 2n variables de estado. Entonces, son más dimensión, pues. Entonces, tendría uno que trabajarla en forma de matrices a bloque, ¿no? Sí, bueno, estas si las redefinimos, m inversa c como c barra, tenemos m inversa c, esta m inversa k como k barra, serían tendríamos nuevos coeficientes de influencia, pues ya normalizados respecto de la matriz de masa. Entonces, en ciertos casos, para prueba de propiedades de controlabilidad o alguna representación en variables de estado, pues se haría, ¿no? Aunque en variables de estado sería para análisis, porque en la práctica, si tengo 400 grados de libertad, pues tendría 800, una ecuación de estado de orden 800, y pues ya no me dice nada, ¿no? Tener 800 variables de estado, o sea, a todo dar, pero pues ni siquiera la puedo poner en un papel, entonces ya no me dice nada, así que hagan los diagramas de Mason como estaban así, ya ni me acordaba de eso, ¿no? Los diagramas de Mason que comentaron el viernes, cómo lo harían, ¿no? Digo, antes lo hacían y hacía uno las demostraciones de los diagramas de Mason porque hacía uno las simulaciones en la computadora analógica, pues. Ese tema desaparecieron hasta de Logata. Ya no está, ¿por qué no? En los nuevos, o sí. Bueno, yo cuando vi control sí incluso como yo sí me enseñó eso, pero Bien, en el cubo, en el Kaida, pero ya en el nuevo Gata. pero por lo mismo de que quería que hiciéramos Sí, con para sistemas tener- electrónicos, Ujú. entonces todo era manejado como operacionales, pues era más fácil, pero Sí, ni me acuerdo. sí. Pero imagínense hacer uno de así, de un sistema de este tipo. No acabamos. En fin, pero sigue siendo útil en ciertos casos, bueno, diagramas de bloques, pues. Pero es lo que tendríamos, ¿no? Para un sistema de n grados de libertad, eligen problema el problema de valores y vectores propios. Para esta ecuación de movimiento de un sistema de n grados de libertad, eligen problema, lo caracterizamos de esta manera, ¿no? Tenemos la ecuación característica, la llamada ecuación de frecuencia, que es el determinante de menos omega cuadrada por m más k igual a 0. Con omega real, la indeterminada, que serían las frecuencias naturales, ¿no? Entonces, esta representaría la ecuación característica, pues. Entonces, depende de la matriz de masa y la matriz de rigidez. Descartamos la matriz de amortiguamiento, puesto que serían las frecuencias, esto nos daría las frecuencias naturales no amortiguadas, pues, las frecuencias naturales, directamente, ¿no? Si lo quiere uno relacionar con el problema de valores propios del sistema original, entonces podríamos también describir la ecuación de frecuencias complejas, ¿sí? Y tendríamos el determinante de menos omega cuadrada de m más j omega c más k igual a 0. Las frecuencias pues ahora van a estar complejas, ¿no? O sea, nos van a dar con el efecto del amortiguamiento. Nos darían como las frecuencias naturales amortiguadas, pues, en general. Pero bueno, no lo resolvemos excepto cuando interesara ver frecuencias naturales amortiguadas, ¿no? Pero en realidad uno quiere ver las frecuencias naturales sin amortiguamiento. Y entonces del eje problema de aquí, de la ecuación de frecuencia, uno despeja las omegas, las frecuencias naturales, ¿cuántas?
n frecuencias naturales. Y estas, si m y k son, o sea, están bien definidas, es decir, esta es real simétrica y definida positiva, la matriz de masa acá es real y simétrica. Si es real y simétrica, entonces tiene, ¿cómo serían sus valores propios de una matriz que es real y simétrica? ¿Positivos? No, Como negativos, dijimos ¿no? que sea definido, son reales, nada más. Sí. O sea, esas dos hipótesis de real y simétricas, aparte con que n sea definida positiva, nos garantizan la existencia de frecuencias naturales reales. Y de vectores propios, o sea, de formas modales reales también, ¿no? Entonces, bueno, así es que las soluciones de la ecuación de frecuencia las ordenamos de menor a mayor, de omega, como omega 1, omega 2, omega n. Recuerden que de aquí despejamos las omegas i al cuadrado y luego de ahí sacamos la raíz cuadrada y esa nos va a dar la omega i. Tomamos el valor positivo, la ordenamos de la menor a la mayor, omega 1, omega 2, omega i. Así sucesivamente. ¿Y qué hacer con estas frecuencias? Bueno, pues estudiar las propiedades modales del sistema, ¿no? Aunque eso nos conecta con otra parte que vamos a ver de análisis modal. O estudiamos su desacoplamiento, o estudiamos su respuesta frecuencial o su respuesta forzada con una matriz de impedancia compleja, ¿no? Bueno, pero hasta aquí. Si lo ilustramos para el caso que venimos arrastrando del sistema de 2 grados de libertad, el hecho de que queremos ilustrar es el tema de las coordenadas principales. Entonces, tenemos un sistema de grado de libertad con masas idénticas, resortes idénticos. Esta es la ecuación de movimiento, esta es la ecuación de movimiento en forma vectorial matricial. Es una matriz de masa que es real simétrica definida positiva, de hecho diagonal. Una matriz de rigidez que es real simétrica y entonces tenemos aquí los acoplamientos, dos rigideces equivalentes 2K, 2K en cada grado de libertad, y acoplamientos elásticos con menos K, ¿no? Que sería este resorte de medio, es el resorte que acopla M1 y M2. Y esta matriz, dijimos, nos da 4K cuadrada menos K cuadrada, nos da 3K cuadrada, es definida positiva, o sea, quiere decir que es un oscilador, tenemos estabilidad marginal. Entonces, esta es la ecuación de movimiento que analizamos previamente, y previamente también dijimos que las soluciones, este sistema tiene dos frecuencias naturales, una es la raíz de K en M, la otra es la raíz de 3K entre M. Dijimos que para este caso la solución con la descomposición en formas modales, ¿sí? Es x1 de t sería x1 super índice 1 coseno de raíz de k entre mt más la fase de phi1 más x1 super índice 2, que es la segunda componente del vector propio x1, o sea del vector propio x1, no, es la primera componente en la frecuencia, en la segunda frecuencia natural del coseno de raíz de 3K entre m por t por más un ángulo de fase phi2. Aquí abajo x2 de t es R1, el R1 para el primer modo era 1, ¿sí? Entonces R1 x1 super índice 1 coseno de raíz de K entre m por t más phi1 más el R2 para la segunda forma modal era menos 1, es en antifase, contrafase. X1 super índice 2 coseno de raíz de 3K entre m por t más la fase 2, phi2. O sea, esto lo vimos. Ahora bien, ¿qué pasaría si definimos este primer término, este comportamiento armónico, como Q1? Entonces, si yo le llamo Q1 de t igual a x1 super índice 1 coseno de raíz de K entre m por t más phi1, y de acá esta segunda componente la defino como Q2 de t, o sea,
son movimiento armónico simple a la frecuencia raíz de k en m, a la frecuencia raíz de 3k entre m. A este primero le llamo Q1 y a este segundo le llamo Q2. ¿Qué sistemas, qué ecuación de movimiento, o sea, qué ecuación diferencial nos genera esta solución? O sea, olvidémonos de dónde viene. ¿Cómo genero yo? O sea, un problema se dice de realización. ¿Cuál sería el sistema que genera esta solución? ¿Es armónico? ¿Mm? ¿Qué es armónico? O sea, ¿qué sistema me da una respuesta cosenoidal? O sea, un oscilador armónico. ¿De qué frecuencia? Ah, de frecuencia natural raíz de k entre m. Amplitud x1 la amplitud va a depender, la amplitud y la fase van a depender de las condiciones iniciales, ¿no? Pero de entrada, una ecuación de segundo orden con, o sea, un oscilador armónico simple con frecuencia natural raíz de k entre m me puede generar esto. Nada más tengo que sintonizar o sincronizar las condiciones iniciales para que me den la amplitud y la fase adecuada. De manera similar para solo que es un oscilador armónico simple de, ahora la frecuencia natural de es raíz de 3k entre m. Y estos los podemos generar de estas ecuaciones. O sea, estas son las ecuaciones diferenciales que me pueden generar esas dos señales. Entonces, son ecuaciones diferenciales completamente desacopladas, diríamos como exosistemas, se suele decir. ¿Cómo genero? Ah, pues con un oscilador. ¿Y cómo lo generaría con un circuito? Ah, pues, de hecho, de los electrónicos, ¿no? Primero, los ejercicios típicos de electrónica son, hagan un oscilador. ¿Cómo se hace un oscilador? Ahorita que tú estabas hablando de opamps. ¿Cómo se hace un oscilador? Va a depender inicialmente de todo, ¿no? Digo, si le mando un tren de pulsos, lo puedo convertir en una seminar con. ¿Con cuántos opamps? Con dos, ¿no? Puede ser con dos, puede ser con uno. O sea, es un circuito que RLC o con. Con uno y un capacitor y una resistencia, ¿no? Sí, con uno solo. Pues ese es un oscilador. Sí. O sea, cómo genera una señal sinusoidal, ¿no? En este caso cosenoidal, ¿no? El resto va a ser definir las condiciones iniciales, ¿no? Por ejemplo, ustedes recuerdan que si le doy de condición inicial la amplitud y le doy velocidad inicial 0, de entrada la amplitud que va a tener me va a dar aquí sería la x1 de 0, ¿no? Aquí sería la x1 de 0 para este otro grado de libertad. Sí, pero son esas dos ecuaciones diferenciales. Entonces, estas dos ecuaciones diferenciales nos permiten generar Q1 y Q2. Ya tienen la frecuencia específica, pues este término, aquí son los omegas i al cuadrado, aquí es el omega 1 al cuadrado, aquí es el omega 2 al cuadrado. Entonces son dos osciladores armónicos simples, son un conjunto de dos ecuaciones diferenciales, un sistema desacoplado de 2 grados de libertad en las coordenadas Q1, Q2 y estas serían las frecuencias naturales. Entonces, pues hasta ahí me describen sus sistemas con frecuencias naturales y comportamientos completamente desacoplados. Ahora bien, ¿cómo relaciono Q1 y Q2 con las X1 y X2 que tenemos acá? Si se fijan aquí, X1, esto lo definí como Q1 y esto como Q2. Entonces X1 es Q1 más Q2 y X2 va a ser el R1 por el Q1 más el R2 por el Q2. El R1 es 1 y el R2 es menos 1. Entonces sería, el X2 va a ser el Q1 menos Q2. Entonces, esas de ahí
podríamos tener, entonces x1 es q1 más q2 y x2 es q1 menos q2. Y si obtengo, a final de cuentas eso es un mapeo, es una transformación de coordenadas. Si esto lo pongo como una matriz, tendríamos, o sea, como x igual a una matriz por el vector de q's, tendríamos aquí el vector x1 y x2. Aquí las amplitudes realmente es el x1 superíndice 1, la amplitud acá es el r1, x1 superíndice 1, acá es el x2 superíndice, el x2 superíndice 2, x1 superíndice 2. Aquí el R2 por x1 superíndice 2 son en las componentes x2, porque las x2 son R2, x1, 1 superíndice 2. Entonces, y estos son los vectores propios, o sea, esta primera columna y esta segunda columna son las formas modales, son los vectores propios para cada una de las frecuencias naturales. Entonces se le llama la matriz modal. Aquí tenemos Q1, Q2. Si ya le ponemos los numeritos que teníamos de esta transformación, tendríamos, esta sería la matriz 1, 1, 1 y menos 1. Esta transformación es no singular. Su determinante es menos 1, más menos 1, o sea, menos 2, o sea, es diferente de 0, es no singular, ¿no? Entonces, perfectamente, pues. ¿Qué significa esto? ¿O qué rango tiene? Pues tiene rango 2. Entonces es una transformación de coordenadas perfectamente válida, pues, entre las x y las q's. Así es que, entre las x y las q's están relacionadas vía esta transformación de coordenadas. De hecho, las obtuvimos poniendo como columnas las formas modales, y esto lo podemos generalizar para n grados de libertad también. La matriz modal es la matriz de transformación es aquella cuyas columnas ponemos las formas modales asociadas a cada frecuencia. Y como de álgebra lineal sabemos que los eigenvectores conforman una base, o sea, son un conjunto de vectores linealmente independientes, entonces conforman una base. Y con una base puede hacer un cambio de base del sistema de coordenadas x al sistema de coordenadas q. El sistema de coordenadas q son coordenadas principales. Entonces quiere decir de aquí, si yo quisiera despejar las q's a partir de las x, o sea, si yo no me hubiera querido trabajar y hago las q's, simplemente resuelvo el problema, sacamos la inversa de esta, la inversa de esta, ¿cómo se saca la inversa de una matriz de 2 por 2? O sea, la adjuntan del determinante. El determinante dijimos que era menos 2 y la adjuntan, ¿qué tendrían? Respuesta de la matriz. Sí, de la matriz de cofactores, pero bueno, ¿cuáles serían? Menos 1. ¿Se hace con estos? Se intercambia. Se intercambian y estos se les cambia de signo, ¿no? Los de matriz de 2 por 2. Bueno, entre menos 2, a final de cuentas, si despejamos de aquí el vector Q, va a ser la inversa de esta matriz por el vector de X, y nos va a dar Q1 es un medio de X1 más X2, y Q2, la coordenada principal Q2 es un medio de X1 menos X2. Entonces, sin haber hecho tantos rodeos, las coordenadas principales, las coordenadas desacopladas, las obtenemos como un cambio de coordenadas de las coordenadas originales. ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más fácil trabajar con estas ecuaciones de movimiento que tienen acoplamiento, o sea, y o estas ecuaciones de movimiento desacopladas? Pues es más fácil aquí. Y como ya sabemos, ya hemos estudiado sistemas de un grado de libertad, pues aquí se estudia un sistema de 2 grados de libertad como subsistemas de un grado de libertad. Entonces, ¿dónde queda la magia? Bueno, aquí no tenemos fuerzas, ¿no? Pero no tenemos fuerzas externas. Pero si las tuviéramos, si tuviéramos fuerzas externas, aquí a la derecha aparecería un vector F, y lo único que tenemos que hacer es un cambio de coordenadas,
O sea, las X despejadas como una matriz. O sea, tenemos este sistema. N